Contamos que de manera indiscriminada se viene vendiendo sin ningún tipo de receta médica el fentanilo. ¿Lo que es? Un fármaco que es 50 veces más potente que la heroína. La pregunta es, ¿cuáles son sus efectos? ¿Son nocivos? Vamos a hablar en la siguiente nota. El fentanilo es un potente opioide sintético, una droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Una dosis de solo 2 miligramos se considera letal. El fentanilo fabricado ilegalmente suele combinarse con otras sustancias como pastillas falsificadas, heroína, cocaína y metanfetamina. Por eso muchas personas pueden no saber que están tomando fentanilo, lo que provoca una intoxicación fatal. Desde hace meses, en Estados Unidos reportan una epidemia de sobredosis por el uso indiscriminado. Los efectos de este fármaco incluyen sedación, motivo por el que a los consumidores se les asocia con zombies, euforia, aletargamiento, náuseas, confusión y estreñimiento. En tanto, su uso sin supervisión profesional puede generar adicción, paro respiratorio, pérdida de conocimiento, coma y hasta la muerte. La venta en nuestro país es legal, siempre y cuando sea recetado por un profesional. El Ministerio de Salud ya adoptó medidas para supervisar su comercialización. El fentanilo, conocido también como la popular droga zombie en los Estados Unidos, llamó la atención y cobró viralidad el año pasado. Todo un barrio de gente que parecía zombie y habían ingerido esta droga. A propósito del particular, tenemos una importantísima entrevista que no se puede perder. Sí, exactamente. Tenemos acá al psicólogo de Cedro, el señor Milton Rojas. ¿Cómo está, señor Milton? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Y en realidad nos preocupa muchísimo este tipo de droga y principalmente que se venda así, sin tipo de receta, porque uno va a la farmacia y lo puede comprar así nomás. ¿Cuál es la realidad? No se debería, ¿no? Este es un medicamento, es un fármaco, evidentemente es que se produce en laboratorios formales, ¿no? Y tiene que ser recetado formalmente por un médico, ¿no? Es un opioide sintético que se utiliza para el dolor crónico o pacientes que están en posoperatorio, para mitigar, atenuar los dolores obvios, ¿no? De tal modo que este es un medicamento que tiene que ser usado estrictamente con monitoreo médico. El problema es que en los Estados Unidos, en primera instancia, se ha estado elaborando fentanilo artesanal, ilegal, mezclado con una serie de sustancias que no tienen ningún tipo de control, de control de calidad, por ejemplo. Y esto está generando, pues, o ha generado en todo caso, una epidemia nacional, prácticamente en Estados Unidos, ¿no? Hay miles y miles de americanos que han fallecido por sobredosis. Hay que advertir que esta es una sustancia que con una cantidad mínima, miligramos, puede generar una reacción adversa y hasta una muerte súbita. Hay que decir también que las grandes cadenas de farmacias acá en Perú están cumpliendo con pedir las recetas del caso. Sin embargo, en un país tan informal como el nuestro, que se puede comprar inclusive tranquilizantes, sedantes, con mucha facilidad, también se ha registrado, se hizo una investigación periodística hace 3 o 4 semanas, donde se confirmó de que se estaba expendiendo fentanilo, y eso es indudablemente un signo de alarma para fortalecer nuestros niveles de control, porque esto es un fármaco, vuelvo a insistir, que puede generar muerte súbita, si es que está utilizándose fuera del campo médico. Milton, y una pregunta, porque en el informe, en una parte, el reportero finge ser un cliente y le dice a la boticaria, ¿no? Me puede vender, es con receta, me he olvidado la receta, solamente con eso ya la convenció. Entonces, qué fácil que es obtenerlo. Me parece que más bien este lado informal que tú señalas es bastante más abrumador que el otro. ¿Qué percepción quedas tú? Bueno, la percepción, una vez más, necesitamos fortalecer y armar nuevas estrategias de control de los fármacos, no solamente en el caso del fentanilo. Sí, en el Perú hay un enorme problema de automedicación. Eso es importante decirlo, no solamente el fentanilo. De tal modo que creo que es importante, a la luz de todos estos hechos, de que la DIGEMID y otras entidades formales tienen que articular con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud, entre otras entidades, para reforzar más este control. Yo trabajo en estos temas hace muchos años y yo veo que las personas, por ejemplo, con mucha facilidad acceden y compran tranquilizantes, sedantes, antidepresivos, a veces hasta antipsicóticos. En ese sentido, creo
de que todavía falta mucho educación, control. Y hay que educarnos en términos de prevención de que no es bueno automedicarnos. Es importante decir eso. Los padres, por ejemplo, con hijos menores, deben dar el ejemplo de que cuando usan un fármaco, tiene que ser con receta médica, ¿no? Eso es importante. No de farmacéutico. ¿Perdón? No de farmacéutico. No, No, tiene el médico. Claro, el médico es el que prescribe. No, o sea, te lo digo porque hay una estadística fuerte, no sé si la manejas tú, de gente que ante una dolencia, un padecimiento, va a la farmacia y lo medican en la farmacia. Ese es otro problema. A veces vamos a una farmacia y también depende mucho de nosotros, por la educación de nosotros. Vamos y le decimos a la persona que está expendiendo fármacos que me duele esto, me duele lo otro, ¿qué me receta? E irresponsablemente, no todos, pero muchos le dicen, sí, tienes que tomarte esto, y le hacemos caso. Sí, pues. Cuando un medicamento nos puede mandar a un servicio de emergencia, eso es importante decir. Claro, porque generalmente no te preguntan si eres alérgico o algo o no, simplemente te dan lo que quiere el farmacéutico. No son médicos. Claro, exacto. Y regresando al tema del fentanilo, ¿cómo es que se consume esto? ¿Esto se inhala, se fuma? ¿Qué? A ver, ¿Cómo es? en el campo médico estrictamente se expende para inyección, como inyección. Ok. Pero en el campo ilegal puede haber parches en polvo, en gotas, es decir, las formas como se están expendiendo, pero en el campo ilegal es variado, ¿no? Y la combinación con otras drogas, como se dijo en el informe, con cocaína, heroína, entre otros fármacos, evidentemente potencia mucho más, ¿no? El riesgo de sobredosis, de daño en todo caso. La dependencia, y es importante decir que la dependencia a este tipo de fármacos, igual que los opioides, la morfina, la heroína, es casi inmediata. Con pocas exposiciones a la droga, uno genera adicción, ¿no? Se modifica el cerebro de alguna forma, todas las sustancias químicas y las redes neuronales se modifican e inmediatamente se condicionan a los efectos de la droga, ¿no? Exactamente. En realidad hay que tener muchísimo cuidado y por eso es que ustedes como Cedro también llevan muchísimos años trabajando, Sí, sacando información, así es. también dando información. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya Sí, trabajando? claro, si me permites, en este por supuesto. contexto es bueno recordar que en el mes de junio, el 26 para ser más precisos, Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de Lucha contra las Drogas. Coincidentemente, Cedro está cumpliendo 38 años de vida institucional, promoviendo estilos de vida saludables, generando una serie de proyectos con migrantes. En la Amazonía peruana estamos trabajando intensamente, pero también el tema de la prevención de drogas, justamente, Claro. en colegios, en institutos armados, en empresas, etc. Milton, y una pregunta, este programa es interactivo y la gente nos consulta porque se queda enganchada con tu explicación. ¿Qué tipo de alertas tendríamos que tener en familia para saber que hay una adicción? Sea con esta droga nueva, entre comillas, o cualquier otra, ¿no? Incluso con ludopatía también, que se vuelve una adicción. Claro que sí. El problema de la capacidad de autocontrolarse frente a la droga o frente al juego es importante. Es decir, la incapacidad para controlar el consumo, como en el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? La persona alcohólica es una persona que ante un ofrecimiento, de todas maneras termina aceptando, aún sabiendo que no debe tomar. Incapacidad para abstenerse, decir no. Incapacidad para detenerse también es cuando el alcohólico, por ejemplo, comienza a tomar, ya no para. Ajá. Y termina indudablemente ebrio. Claro. Y el otro indicador es la tolerancia. Cada vez más tengo que inyectarme una sustancia o inhalar cocaína, mi cuerpo necesita mayor cantidad para sentir los mismos efectos. Y cuando hago dependencia, se genera el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando intento dejar, mi cuerpo reacciona negativamente. Por ejemplo, taquicardias, sudores y sobre todo deseos de repetir la dosis de la droga. Entonces tenemos 4 indicadores, ¿no? Incapacidad para abstenerse, incapacidad para detenerse, el síndrome de abstinencia y la presencia de tolerancia. Eso se da en todas las sustancias, en todas las drogas, ¿no? En realidad, muchísimas gracias, doctor, por llegar acá, por darnos información buena para advertir y recordar qué importancia, lo que primero usted dijo, ¿no? Que uno no se debe automedicar, porque ahí parte también gran de esa problemática, es que uno va a comprar de forma deliberante. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. 7:42 de la mañana.